una vida tremendamente difícil, afortunadamente. Y gracias a lo difícil que ha sido la vida, es que he tenido la garra para poder salir de esas situaciones. Porque si no, no se puede. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que trabajar y estudiar, porque mis papás no tenían los medios económicos necesarios para poder darme. Yo me tenía que pagar una pensión en Santiago, mis papás estaban viviendo en Talca. Y yo vendí mucho tiempo Super 8 en las micros, pero mucho tiempo. Yo pagaba mi pasaje en la micro cuando me subía de la universidad y camino a la pensión, me levantaba en el asiento con una cajita que había armado con Super 8 y algunas calugas, que en ese momento se llamaban Candy. Y vendía las calugas en el trayecto a la pensión, y con eso la pensión solamente pagaba, o sea, lo que mi papá había podido pagar era una comida diaria. Entonces, si me iba bien en la venta, podía comer por segunda vez, o si no, me compraba un champú mejor para el pelo, o algo rico para comer en la tarde. Y cuando yo contaba eso en algunas escuelas de psicología, me miraban como extraña. Es que yo encuentro que yo no puedo estar más orgullosa de haber vendido Super 8. Creo que ojalá todo el mundo pudiera tener experiencias así para poder valorar lo que cuestan las cosas. Cuando uno las consigue, pero soy una floja. Ahí recién van a poder hacerlo. ¿Por qué no lo hacen antes? Ahora que pueden tener tiempo. Un día estaba en un colegio en Santiago donde tenía que juntarme con adolescentes igual que ustedes, de las mismas edades. Y el encuentro era a las 8:30 de la mañana. Yo llegué a ese colegio como un cuarto para las 8, pero me quedé afuera. Y me puse a mirar cómo los hijos se despedían de sus papás o de sus mamás cuando los iban a dejar al colegio. Y por esas cosas de la vida, que después entendí por qué había sido así, me quedo pegada en una adolescente que en ese momento yo calculaba que tenía que haber estado en segundo medio, pero al final estaba en tercero. Donde el papá la va a dejar en el auto, el papá hace como un gesto como de acercamiento, como para darle un beso, y ella, yo mirando esto de afuera, le hace como así, le quita la cara, le dice chao, le tira un beso antes de bajarse de la camioneta y se va. Yo empecé la charla y dentro de las cosas que se conversaron en la charla fue lo poco que cuidamos todos, no solamente ustedes, sino que todos, nuestros afectos. Lo poco que nos preocupamos de despedirnos bien en la mañana porque somos soberbios, porque pensamos que vamos a volver en la tarde. Y cuento la historia de esta adolescente sin decir que era alguien que estaba sentado en la sala, como si ahora hablara de cualquiera de ustedes, pero sin mencionarlo. Y sigo con la charla y de repente entra el inspector del colegio y casualmente saca a esta niña de la sala y la lleva a una esquina. Esto era en un gimnasio. Y al llevarla a la esquina, yo dando la charla todavía, veo a la distancia que ella se pone a llorar. Entonces yo paré la charla y le pregunto al inspector, le digo, inspector, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Por qué está llorando? Y ella corre hacia el escenario donde estaba yo, me abraza muy fuerte y me pregunta y me dice, ¿la adolescente de la cual estabas hablando en la mañana era yo? Entonces yo le digo, sí, eras tú. ¿Por qué? Y ella llorando, abrazada a mí, me dice, Pili, porque me acaban de avisar que después de que mi papá me vino a dejar, tuvo un accidente en el auto. Y está súper grave en la clínica. Necesito ir a verlo. Yo le dije, yo te llevo, yo terminando la charla te llevo a la clínica. Y cuando íbamos hacia la clínica en el auto, en el mío, ella me dice, Pilar, ojalá que Dios me dé la posibilidad de darle un beso a mi papá. Entonces
Yo le dije, tú no puedes ser máscara baja. Tú la oportunidad la tuviste en la mañana, yo te la vi y te la farreaste. Lo que tenés que pedirle a Dios es que te dé una segunda oportunidad, que es más difícil que pedir la primera. Porque efectivamente la primera tú la tuviste y la tiraste a la basura. Ustedes amen profundamente ese sueño, la plata va a llegar por consecuencia de ese sueño. Siempre es así. Y objetivamente, por más gente que les diga que no lo hagan, piensen, les voy a poner 2 ejemplos concretos. El Coco Legrand, gran amigo mío, con el cual yo trabajo. Al Coco, cuando salió de cuarto medio, no lo dejaron estudiar teatro, que era lo que quería. La mamá le dijo, a mí me traes otro título y cuando tengas otro título, puedes hacer lo que quieras. El Coco entró a estudiar diseño gráfico. Y cuando se tituló de diseño gráfico fue donde la mamá le mostró el título y dijo, ya estoy listo. Ahora voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer, que es hacer reír a la gente. Y hoy día, todo lo que estudió de diseño gráfico le sirve para armar las escenografías de sus espectáculos. Por lo tanto, nunca hay nada, ningún aprendizaje es perdido. El padre Hurtado tuvo que esperar hasta los 40 años para meterse al sacerdocio. Porque primero tuvo que dejar absolutamente mantenida a su familia, que estaba en una crisis económica gigante, y por lo tanto tuvo que estudiar abogacía o derecho para poder mantener a su familia. Y cuando la dejó instalar, le dijo a la madre, yo me voy. Caminen sin esos cables y escuchen la naturaleza, respiren profundo. Tomen contacto con lo que les dice el corazón, no con lo que les dice el sistema económico de mierda que hemos instalado y que los hace creer a ustedes que teniendo plata van a ser felices. Eso no es cierto. Si fuera así, la gente millonaria sería toda feliz. Y eso no es verdad. Ustedes tienen que buscar esos sueños adentro. Y esos sueños a veces cuesta llevarlos a cabo. Así como yo les conté que yo había trabajado vendiendo Super 8 en las micros en la universidad, y después trabajé haciendo encuestas, después trabajé para el colegio de psicólogos cobrando la mensualidad que el colegio le cobra a los psicólogos para mantener el colegio. Después hice 1000 y otras cosas. Iba a buscar chalecos a la Ligua, que es un lugar cerca de Santiago, y vendía los suéteres en la universidad. 25.000 cosas. A mí en tercer año de universidad me vino una enfermedad, producto de puro estrés y cansancio, donde yo quedé paralítica. Primero empecé con rigidez como en el cuello, después se me empezaron como a complicar los brazos por una neuropatía que al final nadie supo muy bien de dónde venía. Y tuve que partir a los 19 años, casi 20, aprendiendo a caminar de nuevo. Ver un bebé de 9 meses gateando es precioso, es hasta dulce. Pero ver una idiota de 19 años haciendo ese mismo ejercicio para poder aprender a caminar, créanme que deja de ser agradable. Y de tierno no tiene nada. Y cuando yo estaba haciendo todos los esfuerzos médicos y de rehabilitación para volverme a parar a caminar, mis papás, mi papá, mi mamá y mis tíos, hacían apuestas. Y yo escuchaba cómo apostaban, donde hacían apuestas para ver al final si yo volvía o no volvía a la universidad. La gran mayoría decía que no iba a volver. Y no iba a volver porque ya había cagado y porque cero posibilidad de volver en silla de ruedas. Cuando yo volví a la universidad, y yo los escuché,